Una de las preguntas más comunes y frecuentes que he oído en los últimos 30 años de vida profesional es aquella que me hacen muchos propietarios y propietarias de perros cuando me dicen: oiga, ¿por qué mi perro ataca a ciertas personas? A algunos los ataca y a otros jamás. Es un perro muy bueno, nunca muerde, nunca va contra nadie, pero a fulanito va siempre contra él. ¿Esto a qué es debido? ¿Por qué hace esto el perro? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros este comportamiento a qué es debido, porque hay varias causas. Alguna de ellas estoy convencido que no conocéis y que conociéndolas podéis un poco prevenir y reconducir este comportamiento de vuestro perro. De entrada, como me imagino que la mayoría de vosotros ya sabéis, tanto la vista como el oído y el olfato del perro están mucho más desarrollados que en el caso de los humanos. Son capaces de oler, ver o de detectar gestos y comportamientos en determinadas personas que a nosotros de entrada se nos pueden escapar. Es cierto que hay perros agresivos que tienen otro tipo de problemática psicológica que no es el caso. Yo aquí me voy a centrar solamente en ese perro, que es un perro tranquilo, que es un buen perro, pero a ciertas personas no puede con ellas. Hay algo en ellas que provoca al perro esa agresividad focalizada en esa persona, no con los demás. Esto puede deberse a varias razones. La primera es que ligue a esa persona con una situación negativa en el pasado. Esto ocurre muchas veces. En lo clásico del cartero, el cartero, ¿qué es lo que hace? Pues llega a casa y a lo mejor te toca el timbre. Esto para el perro es una situación de alarma y es por eso que suelen atacar más a gente que suele ir a casa. Digo el cartero como puede ser el que te repara la antena, me da igual. Cualquier persona que el perro interpreta que está intentando acceder a su espacio, porque pensaba que el perro es un animal territorial, es de por sí un posible agresor. Y luego incluso hay personas que, aunque tú no te lo creas, al perro le recuerdan a ese cartero, le recuerdan a esa persona que fue a casa y el perro va por esa persona, no porque esa persona ni sea buena, ni sea mala, ni nada por el estilo, sino porque al perro, en su mentalidad, algo en esa persona, en esa circunstancia, le recuerda a aquel que, puede ser el cartero o quien sea, que intentó acceder a la casa. Luego también hay personas que, sin ser ellas culpables de nada, pues tienen ciertos olores, sobre todo en su piel, que al perro le recuerdan pues también situaciones anómalas. Desde el tipo de colonia, el tipo de crema de afeitar que a lo mejor utiliza esa persona, al perro le resulta a lo mejor desagradable y en concreto va hacia esa persona. Olor y demás que tú en ningún momento has podido detectar. Y ya por último, el perro es también capaz de detectar el miedo en la persona. Y cuando detecta el miedo, el detectar el miedo para el perro es una señal de que, oye, si ese tiene miedo es que viene a hacer algo malo. Eso es la manera de pensar del perro. ¿Y cómo pueden detectar el miedo? Pues porque nosotros como humanos, cuando tenemos miedo, emitimos sin darnos cuenta unas feromonas, unas hormonas volátiles que nosotros no captamos, pero que el perro sí que es capaz de captar con su olfato. Y al captarlas, el perro liga a decir: ¿tiene miedo? No es buen tío o no es buena tía, voy a por él. Y es por eso que muchas veces notaréis que los perros atacan más a personas que tienen miedo a los perros, con lo cual el problema encima se acentúa mucho más. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco la explicación de este fenómeno. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.